Pronto regresamos con... Vamos a recordar un poco, pensar un poco en cuál es la diferencia entre multiplicación y división. A ver, piensen un poco. ¿Qué pasa cuando multiplicamos? ¿Y qué pasa cuando dividimos? Con esa pregunta de inicio vamos a resolverla y está. En la división separamos en grupos iguales, mientras que en la multiplicación los unimos o los juntamos en grupos iguales. Conéctate con la estrella. Continúa aprendiendo desde casa con los contenidos para niños de www.educaciondigitalpanamá.com. Comprometidos con la educación. Hola chicos. Bienvenidos a la clase de matemática para quinto grado. Qué emoción estar aquí una vez más con ustedes, sobre todo porque hoy vamos a ver las operaciones de multiplicación y división que a veces nos cuestan un poquito, pero hoy vamos a repasar cómo resolverlas. Antes de entrar en materia, vamos a recordar nuestro boleto de entrada, que es la tarea que ustedes tenían que realizar. Vamos a verificar las respuestas juntos, a ver si acertamos con ellas, más que acertar, a ver si las ejecutamos correctamente. Y en la sección de comprender el problema, bueno, recordemos el problema. En una compra de terreno para la construcción de un parque se pagaron 315.285 balboas y luego 326.610 balboas para cancelarlo. ¿Cuánto costó el terreno? Sí, habíamos hecho primero un abono y luego se canceló. Muy bien. Ahí tenemos, en comprender el problema, los datos. Tenemos cuánto fue el abono y cuánto fue la cancelación, que lo podíamos encontrar arriba. En la estrategia, por supuesto, se trataba de una adición. Muy bien. Y en la ejecución de la estrategia, aquí está la adición con los números todos según el valor posicional al que corresponden. Y la respuesta era 641.895. Pero para colocarla en la respuesta debíamos redactarlo y por eso escribimos: el terreno costó 641.895 balboas. Muy bien, ustedes vayan verificando ahí y haciendo las correcciones. En el siguiente problema teníamos que en un recipiente hay 42.862 gramos de arroz y en otro hay 196.585 gramos de frijoles. ¿Cuántos gramos hay más de frijoles que de arroz? Tenemos los datos en la sección de comprender el problema. Luego en la estrategia, ¿lo descubrieron? Se trataba de una sustracción. Muy bien. Y en la ejecución vemos esa sustracción o resta con los números acomodados correctamente. Eso es muy importante para que nos salga bien. Y la respuesta era 153.723, lo redactamos. Hay 153.723 gramos de frijoles más que de arroz. Muy bien, excelente. Con esto del boleto de entrada resuelto, pasamos a nuestra apertura de la clase y vamos a recordar un poco, pensar un poco en cuál es la diferencia entre multiplicación y división. A ver, piensen un poco. ¿Qué pasa cuando multiplicamos? ¿Y qué pasa cuando dividimos? Con esa pregunta de inicio vamos a resolverla y está. En la división separamos en grupos iguales, mientras que en la multiplicación los unimos o los juntamos en grupos iguales. Excelente, construyamos nuestras ideas juntos recordando algunos datos importantes de estas dos operaciones. En la multiplicación utilizamos cualquiera de estos tres signos que aparecen, pero el más común o el que más utilizamos nosotros en nuestro salón de clase es el que parece una X, que se llama por. Habrán otros ejemplos en los que aparezca un punto o paréntesis, entonces esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Y es la suma repetida de un número una determinada cantidad de veces, o sea, el mismo número lo podríamos sumar la cantidad de veces que se nos indica y nos daría el mismo resultado que la multiplicación, pero sería muy cansado si son números muy grandes. Entonces por eso optamos por aprendernos muy bien las tablas de multiplicación. Luego tenemos en la división cualquiera de estos tres signos que aparecen, pero utilizamos comúnmente el primero, el que aparece en color rojo y se llama entre.
Y consiste esta operación en repartir en partes iguales un grupo de objetos, números, cosas o cualquier elemento que tengamos para contar, pero siempre en partes iguales. Y para resolver las divisiones, adivinen qué necesitamos. Las tablas de multiplicar también, entonces es muy importante que las recuerden. ¿Cómo resolvemos una multiplicación? Bueno, veamos un poco del proceso para resolverlo. Primero, vamos a partir de la unidad del segundo factor, en este caso es 35. Partimos a multiplicar con el 5. 5 por 0 nos da 0, porque todo número multiplicado por 0 da 0. Y 5 por 5 nos da 25. Solo tenemos permiso para colocar la unidad debajo. La decena la tenemos que llevar. Entonces abajo ponemos el 5 y arriba del 4 ponemos el 2. Ahora tenemos 5 por 4. ¿Cuánto nos da? 20. Y debemos sumar lo que llevamos, que es 2. Entonces sería 22. Muy bien. Ahora vamos con la decena del segundo factor, que es 3. Y vamos a repetir este proceso. 3 por 0, 0. Y ese 0 lo vamos a colocar corriéndonos un espacio. Quiere decir que va a ir debajo del 5. 3 por 5, que es el siguiente, nos da 15. Ponemos el 5 abajo, que es la unidad, y llevamos la decena. Y 3 por 4, 12. Más lo que llevamos, 13. Muy bien. ¿Y luego qué hacemos con esto? Recuerden que la multiplicación es una suma abreviada, entonces debemos sumar esto que tenemos acá abajo. Bajamos el 0 porque no tiene a nadie más. 5 más 0 da 5. 2 más 5, 7. 2 más 3, 5. Muy bien. Y bajamos el 1. Entonces la respuesta es 15.750. Ahí estamos con la multiplicación. Ahora pasemos al proceso de la división. Tenemos 672 entre 32. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, buscar un número que multiplicado por 32 nos dé cerca de... No podemos elegir el 6 solo porque es muy pequeño, así que vamos a elegir 67. Un número multiplicado por 32 que nos dé cerca de 67 y ahí tenemos el número 2. 2 por 2, 4, muy bien, y 2 por 3, 6. Esto lo vamos a restar y nos va a dar 7 menos 4, 3 y 6 menos 6, 0. Ahora bajamos el siguiente, que es el número 2, y vamos a encontrar un número cerca de, que multiplicado por 32 nos dé 32 o cerca de él. Ya sabemos cuál es, ¿verdad? 1. 1 por 2, 2. Y 1 por 3, 3 nos da 32. Y también restamos, nos da 0 y 0. Excelente. Este es el proceso para resolver las divisiones. Ahora podemos identificar en los problemas qué operación utilizar. Ya saben, multiplicación, sumamos varias veces un mismo número o mientras que en la división entonces dividimos en partes iguales. Y en este problema, que van a leer con atención, en la Liga Panameña de Fútbol participaron 23 equipos y cada equipo estaba integrado por 24 jugadores. ¿Cuántos jugadores participaron en la LPF o en la Liga Panameña de Fútbol? ¿Qué operación debemos hacer? Lo único que vamos a hacer ahora es detectar la operación. Resolverlo lo podrán hacer luego en casa. Muy bien, se trata de una multiplicación. Muy bien. Entre los datos que estamos, pero ya esa parte les corresponde a ustedes resolverlo. Ahora, en este ejemplo, las gallinas de una granja pusieron 675 huevos en una semana. Si cada gallina puso 5 huevos, ¿cuántas gallinas hay en la granja? ¿Qué operación usaríamos aquí? ¿Qué estrategia usaríamos? División. Excelente, muy bien. Y con esto entonces les dejo la práctica relámpago, que consiste en resolver, ahí está, en completar los pasos para resolver el problema, tanto de la división, perdón, de la multiplicación como el de la división. Tenemos entonces que los pasos para resolver el problema son comprender el problema, que incluye los datos, luego la estrategia, que es la operación que proponemos para resolverlo, y la ejecución, donde vamos a resolver esa operación,
para finalmente colocar la respuesta. Entonces, captura de pantalla porque les queda de tarea este problema de nuestra práctica relámpago para resolverse. Y como actividad de boleto de salida, que será nuestro boleto de entrada a la siguiente clase, tenemos el segundo problema. Aquí van a realizar los mismos pasos: comprender el problema, estrategia, ejecución de la estrategia y la respuesta. Muy bien, captura de pantalla para que puedan realizarlo. Excelente. Damos un agradecimiento especial a la profesora Yanelis Delicer por su colaboración en esta clase y a todo el equipo, también a las radioemisoras, televisoras y fundaciones que hacen posible que Conéctate con la Estrella llegue a sus hogares. No olviden realizar su boleto de salida y nos vemos en la próxima. Bye. Pronto regresamos con ¿Les gustan las sopas de letra? A mí me encantan. ¡Sí! ¿Tenemos alguna?